No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Qué linda canción que elegiste, Fernando. Qué buen gusto. Sí. Hola, buenas tardes, María, ¿cómo andas? Buenas noches, diría yo. Sí, bueno, sí, perdón, viste, no había estacionamiento, no podía llegar. No, yo te vi dar vueltas bastante, pasar varias veces. No pude llegar, sí. No es mi estilo, viste, de llegar tarde, pero bueno, hoy se me complicó. Yo creo que te voy a cargar 2 o 3 meses más, pero no mucho. Ya lo sé. No, a mí no me gusta estar dando vueltas sobre lo mismo. Ya lo sé. Cambiemos rápido de tema. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Me alegro mucho. Y bueno, oficialmente bienvenido al Club de los Columnistas. ¿Cómo la ves? Bien, todo bien. No sé qué quieres que charlemos un poco. Estaría bueno el otro día, medio como que cuando viniste como invitado. Acá venir como invitado es un riesgo que hay que correr porque nunca sabemos cómo terminan. Pero bueno, habías empezado casi al final ya a hablar un poco de la historia de la arquitectura, ¿no? Que a mí me interesa en lo particular porque es un tema que no se trata habitualmente, bueno, no se trata nunca en el programa, y es algo que por ahí está piola saber, porque uno aprende en estas cosas. Y no sé por dónde querés arrancar. Yo te doy total libertad. Bueno, mira, si estás hablando de la historia de la arquitectura, en realidad lo que nosotros en realidad sabemos, un poco arranca con Egipto, digamos, como civilización. Uh-huh. Los persas fueron magníficos, lo que pasa es que tanto de eso no se tiene tantos recursos, ¿viste? Pero bueno, con respecto a Egipto, lo que nosotros sabemos, de lo que vemos, de las pirámides en sí son tumbas, ¿no? De reyes, bueno. En sí... al ser tumbas no se considera... Sí, algo arquitectónico. Sí, cómo no. Bien. Sí, para más, bueno, tendríamos que hablar después de la construcción de eso, pero en sí, por supuesto, porque está todo sobre la edificación y cómo se construyó, de dónde se sacó y cómo se cimentó. Pero no, quería hablar un poco de, a ver, ¿cómo te puedo decir? Del recurso, cómo viene la historia, porque la arquitectura es la que hace sobre la historia, son los cambios que se van produciendo en los diferentes tipos o años de vida y cómo fue creciendo y cómo fue evolucionando y cómo se fueron generando los estilos, cómo fueron los aportes, porque suponete, no es lo mismo el sistema o constructivo, lo que tienen los nórdicos con un lugar que es templado. Claro, ¿entendés? Claro. Bueno, eso también lo vamos a charlar, lo vamos a misturar un poco con eso. Bueno, yo hablando de Egipto, justo quería hacer una reseña de eso, porque bueno, vamos a suponer 5.000 años atrás hacia ahora, Egipto lo que no tiene es registro de qué tipo de vivienda y qué tipo había. ¿Por qué? Porque todo estaba hecho en madera in situ del lugar. Y parte de lo que hay de los bloques que eran de las canteras, al ser madera, una madera con el tiempo, que lo que hablamos al ser biótico, se descompone y no hubo como recurso. Después, ¿cómo vino a nosotros o a la historia, ¿no? Un poco el recurso arquitectónico con los griegos. Los griegos crean lo que se llama el sistema trilítico, las columnas con un frontis, sí. Y bueno, y ellos evolucionaron un poco hasta ahí, porque eran hasta lo que son hoy, ¿no? Pero no en crítica, sino son muy reservados, son muy conservadores, son muy ortodoxos, y lo mostraron con la vida, ¿no? ¿Qué pasa? Ellos crearon un sistema trilítico, columnas, arcos, naves un poco decoradas, las columnas que vos hablabas el otro día, si no saben si eran corintia, o dórica o jónica. Bueno, pero después ellos, más allá de eso, no tuvieron, porque ellos se dedicaron mucho a lo que es no solamente la arquitectura, a la historia, a escribir, a los escribas, a ser filósofos. Claro, tomaron otras ramas más, no tan artísticas,
pensando en la arquitectura como arte, sino que tenían que ver más con la cuestión intelectual. Claro, así, tal cual como lo decís, vos lo definiste mejor. Y después lo que pasó con Roma, o con Italia, así en Roma, es que ellos ser los primeros colonizadores y avanzar en el mundo, ellos atacaron a la parte vial, o sea, a los caminos, claro, a los argos, claro, a los acueductos, porque ellos donde iban formaban, digamos, ciudades nuevas o pueblos nuevos en los cuales ellos, suponete, me tocó ahora de estar en un lugar que no lo conocía en España, que fuimos a Cartagena, y Cartagena era un lugar donde ellos habitaron y bueno, fuimos a un lugar donde se descubrió una ciudad romana, y justo en yo no lo sabía, ellos tenían en cada lugar donde iban aprovechaban el recurso del lugar. En este lugar, suponete, la pesca del atún, ¿no? En España. Y ahí que tenían ellos, tenían todos los piletones, el proceso del atún que servían, claro, desde esa, a ver, ¿cómo te puedo decir? Desde todos los alimentos y todos los procesados del atún a casi todo el Imperio Romano y a media Europa. Y viste, vos decís, claro, uno cómo aprende, y hay un montón de cosas que uno desconoce porque ellos atacaron en una diversidad, en un abanico gigantesco. ¿Qué fue? Lo constructivo, como viviendas que hablamos el otro día, los domos, los insulares, todo lo imperial que tuvieron ellos, ¿no? Y después, bueno, ellos se basaron mucho, avanzaron mucho con el catolicismo, con el tema de las iglesias. La iglesia después se dio a los foros para que lo utilizaran también como los derechos cívicos y todo eso, pero ellos, vos fíjate que, qué sé yo, en Italia caminás 2 cuadras y tenés una iglesia. Claro. Eso, bueno, con el tema de la cristiandad y todo eso se avanza mucho. Bueno, una pregunta, Fernando, a ver si porque estoy pensando lo que desde que empezaste a hablar y para no pensarlo mal. ¿Puede ser que la arquitectura en su origen tenga que ver con lo práctico más que con lo estético? Claro. Porque iban haciendo cosas que servían para, más que, mirá qué linda la iglesia y eso, ¿no? Tal cual, claro. Primero fue, claro, lo que presidió primero fue lo práctico, la necesidad, claro, y después de la necesidad, bueno, pero ellos fueron, en el caso de Roma, fueron muy estudiosos de acuerdo a las actividades que tuvieron. Suponete, un cordón, una vereda, la calle como la Vía Appia, todo. O sea, hoy nosotros lo pensamos con el diario del lunes, pero los tipos fueron unos cráneos, porque vos decís, acá tenían el tipo de piso, ellos le llamaban pavimento al piso, un tipo de piso que se podía utilizar, la vereda ya un poco más fuerte, y donde pasaban los carros, las carretas y el ejército, claro, con basalto, que es la piedra más dura que hay en el mundo. Bueno, y ellos hicieron acueducto, bueno, tenían comercio, bueno, todo. Entonces, un poco el tema de viniendo a la historia de la arquitectura, o volviendo a la historia de cómo eran los recursos de constructivo, un poco nace hacia el mundo como más pulido, o Roma, ¿no? Cuando empezaste con Egipto, que dijiste que como que se fue perdiendo, ¿queda algo aunque sea mínimo para saber qué hicieron los egipcios? Sí, ahora al lado de las pirámides, viste, en el Cairo, lo que hay todavía es como un parque, digamos, ¿cómo es que se dice? De la humanidad, de la UNESCO, ¿no? Claro, de lo que está es, sí, las construcciones donde vivían la gente que trabajaba para los faraones, ¿viste? Claro. Hay todavía eso, pero como te digo, eso está, recursos, en la tipología de vivienda es muy básica, es lo que quedó el tema de las canteras. Lo que hay como monumental son las pirámides de Egipto, ¿no? De Keops, de Kefren y Miserino, que las tres cuando ya se más o menos
para el año 2030 se crea como ciencia la geodesia, encuentran de que hay algo raro, que entre los puntos que tienen entre las tres no hay, están digamos como alineadas como sobre una, como si fuese lo que sería una pista como de aterrizaje, y geodésicamente no hay ni un grado de diferencia, ¿viste? Entonces hay como cosas para pensar de dónde trajeron la cantera, de dónde trajeron los materiales, el uso, cómo lo utilizaron, ¿viste? Los recursos, vos pensás que entre bloque y bloque de construcción entra un alfiler, ¿viste? Claro. Una hoja de afeitar, ¿viste? Hablando de arquitectura, Bonfi, vamos a seguir con la arquitectura de este programa. Mira vos, qué onda. Increíble lo mío. Vamos a un corte largo porque se supone que este es el cambio de bloque, no importa. Vamos con, a mí, te puede gustar o no te puede gustar esta cantante, pero no podemos soslayar que es la reina del pop. Madonna, La Isla Bonita. Volvemos a la columna de arquitectura con el arquitecto platense, ¿verdad? Sí, sí. Fernando Rubeo, que nos está contando algo. Vamos a sacarle más de las pirámides de Egipto, que no tiene por ahí mucho que ver con su tema, pero esta idea loca que tenemos algunas que vinieron los marcianitos y la hicieron y qué sé yo. Arrancamos con Bamboleo, los Gypsy King, también de la década del 80. ¿Qué hay de cierto en ese mito que no fueron los terrícolas, sino los invasores? Y bueno, eso no está, ¿viste? No está como documentado ni nada. Lo que pasa es que es también un poco medio extraño en los medios que había, con un suelo tan arenoso, ¿viste? Con dunas, con todo, y sacar de 17 kilómetros y 40 kilómetros de unas canteras, bloques de más de 2 toneladas cada uno, ¿viste? Alzarlo, ¿viste? Pulirlo, cortarlo. Hoy no hay los cinceles que hay hoy, claro. ni los sistemas de refrigeración, porque vos cuando vas a cortar un mármol, bueno, yo tuve la posibilidad de ir a una cantera grande y conocer, y tienen unas cuchillas que son gigantes y vienen un sistema de refrigeración para que no se rompa en ese momento que estamos hablando. Claro, eso te iba a decir. Ni la época del hierro. Claro, estamos hablando de una época en que no había nada, y además con esta perfección que vos contás, que parece una pista de aterrizaje, hay toda una historieta alrededor. Viste, viste, como para pensar en algo, viste, qué sé yo, viste. Que esa perfección, ¿de dónde salió? Sí, no, y además los medios, al no tener los medios. Bueno, con respecto también, volviendo a la era, digamos, no de oro, que fue Roma, Grecia, ellos, bueno, sí, viste, vos decís, ¿cómo hicieron poner el Domo de Milán? ¿Cómo hicieron para yo hace poco estuve en Sicilia en una que, bueno, que no estaba ni nombrada, en una basílica, que decís, no puede ser cómo están incrustados los mármoles, cómo están las figuras con una perfección. Yo lo tocaba y decía, no puede ser, o mismo la Basílica de San Pedro. Pero vos te das cuenta que eso, más allá que los artistas que hubo, el tiempo que tuvo en el transcurso de la historia, claro, eran cosas que se hacían en 120 años, 130 años, pero igual, eran monstruos, porque vos decís, ¿cómo puede ser que un tipo, el que tuvo la oportunidad de conocer la cúpula final de la Basílica de San Pedro, son 263 escalones, o sea, vos vas hasta el 10º piso en ascensor y después tenés 300 y algo de escalones, ¿no? 363 me parece. Y cuando llegas decís, ¿cómo estos tipos hicieron esto? Estamos hablando en el 1542 terminado. Claro. ¿Me entendés? Decís, ¿cómo hicieron esto? Bueno, lo que se sabía también, ponele, de Miguel Ángel, que él fue el precursor del Renacimiento, con Bernini, con Borromini, con muchos arquitectos, Botticelli en la pintura, el creador o el precursor de digamos, la perspectiva, ¿viste? No librarte del 2D y entrar en el 3D. Claro. O sea, o en el movimiento de la perspectiva.
Y bueno, claro, hubo tanto de la pintura, del arte, la escultura, viste, la ciencia, las matemáticas. Fue algo que yo pienso que haber vivido esa época habrá sido también monumental, porque uno ahora de alguna forma tiene los medios y bueno, tenés el acceso, ¿no? Pero bueno. Pero hay una explicación, no sé si es lógica la palabra, pero una explicación un poco más racional cuando ves, no sé, una iglesia. Pero ver una pirámide... No, sí, claro. Claro, eso te lleva... Y con tanto tiempo atrás, ¿no? Además, y otra civilización, bueno, no sé si mejor o peor que la romana o que la griega, pero ¿cómo fueron? Porque vos decís, vos te preguntás cómo hicieron. ¿Qué podés responder? ¿Cómo hicieron? Claro. Es una pregunta que no tiene ninguna respuesta. Vos sabés que, claro, tal cual es lo que decís vos, porque en Roma o en Grecia mismo, hoy hay, de hecho, museos donde está toda la explicación y hay maquetas, claro, todo, de que por todos los arqueólogos y todo lo que han recabado muestran de cómo tenían los sistemas de polea, cómo traían las armas, y de hecho hay en muchos museos muchas armas, muchas construcciones de o sea, elementos que hacían maquinarias que eran mecánicas que utilizaban, pero de las pirámides, viste, uno ahora, claro, viste, con el tema que de HBO, que esto, o la National, yo creo que es una simulación o un pensamiento, cómo lo pudieron haber, pero no hay elemento, claro, que atestiguen eso. ¿Entendés lo que te digo? Diferente a Roma, Grecia, todo, que es un museo al aire libre, ¿me entendés? Y las pirámides, Fernando, ¿tendrán un límite temporal? Es decir, ¿en algún momento se van a empezar a caer? No, ya se hubiesen caído. No. Ah, ya se hubiesen caído. El terreno más fiel, que la gente no sabe, para construir es la arena. ¿En serio? Sí, o sea, es lo más firme. Cuando vos la arena, vos la hincás, y porque vos fíjate, pensalo, en la composición molecular de la arena, sí, ser tan chica, cuando algo se traba y queda bien, como lo aprisionás, es como que se aprisiona y se acomoda en función de eso, donde ellos, bueno, claro, yo lo que creo ahí, que era, además, que las piedras donde ellos fueron a buscar en la cantera, era una piedra semidura, pero ellos estaban en un terreno calizo, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo fundaron ahí? Entonces lo que tuvieron que haber hecho, yo lo que creo, ¿no? Por lo que miramos en libros, estudiamos, o lo que vimos en video, que ellos fundaron, que fundar quiere decir, o sea, hacer los cimientos, sí, en una base de piedra muy grande. Yo creo que debe haber por lo menos una tercera parte de lo que es la pirámide abajo para, claro, sostenerse, claro, con el tiempo, porque es un problema físico. Vos estás sentada, sí, ahí porque hay una fuerza igual y contraria que te, ajá, sostiene, ¿me entendés? Sí, sí. Bueno, esto es lo mismo, el cálculo estructural. Pero vos decís, ¿cómo hicieron los tipos? Bueno, ya para tanto. Pero no sé. ¿No hay un registro de cuánto para abajo hay? No. Es más o menos, vos, no, creés que puede ser. Yo lo que estimo por parte, lo que he aprendido y todo lo que estudié y todo lo que yo creo que no debe haber menos de una tercera parte. Pero no hay nada escrito sobre eso. No, porque o posiblemente sí, yo no lo sé. Posiblemente se haya, para hacer eso hay que hacer cateos. Claro. Los cateos que hice al costado, yo creo que sí debe haber, ¿viste? Pero hay muchas cosas que no son reveladas tampoco, qué sé yo, ¿viste? Y queda también como la incógnita. Es como decir, ¿viste cómo se sostiene una masa de tanta tonelada como un iceberg? Claro, el iceberg, claro, hay el doble abajo. Claro, exacto. ¿Entendés? Y bueno, claro. En las pirámides debe haber algo así. Debe haber una cosa, claro, así. Yo estimo como mínimo una tercera parte, pues es mucho más. Lo que es una cosa, bueno, hablando de la construcción y hablando de la genialidad del constructivo, hay algo que da un dato de color muy bueno y es algo impresionante, que es Venecia. Ajá. Venecia, yo te voy a contar cómo está construido, eso lo sé porque lo estudié mucho. Venecia, ¿qué pasó? Los ducados, los duques se querían ir de la guerra cuando estaba convulsionada Italia, y la gente que tenía plata se fue y armaron como si fuese el Nordelta, algo, pero no con tantos chorros como perdón que lo diga. Bueno, el Nordelta, bueno, era otra época. Era otra época. Bueno, y vos fíjate que ellos cómo construyen, cómo está sostenido
Venecia, que la gente no lo sabe, o algunos sí, ¿no? Ellos fueron a buscar a Croacia, bueno, ellos estaban cerca, ¿no? De Croacia, y Croacia tiene una madera que es una alerce, es una madera muy dura que aguanta el agua y qué sé yo, y los pilotes, como están criados hoy los pilotines, que es un fuste con una punta que hinca suelo firme, vos pensás que Venecia, toda esa parte hasta que hicieron la laguna era un fango, claro. Era un fango. Bueno, entonces eso está, poner una vivienda, ponerle capaz que tiene 500, 600 pilotes. Pero antes de formar los pilotes yo estaba todo hincado, de decir, pero ¿cómo hicieron los tipos con el agua? Claro. Es lo que nosotros hacemos cuando vos tenés que hacer una cañería que está perdiendo, donde vos succionás con bomba, ellos bomba no tenían, por lo tanto hacían dragas con compuertas para sostener el agua que venía del mar para poder hincar. Una maravilla. Un trabajo de. Para mí una maravilla, porque vos ves lo que es Venecia y cómo está construido, decir, todo ese peso hincado sobre, o sostenido sobre pilotes de madera, y es algo que no se puede creer. Fernando, yo te puedo pedir que dejemos algo más de Venecia para la próxima, para el mes que viene, porque también sabes por qué, por esta idea que Venecia dicen que se está viniendo abajo, se está hundiendo. Por eso queremos hablar con alguien que sepa. Gracias, Fer. Bueno, gracias a vos. Nos vemos el mes que viene, a las 4. A las 4 de la tarde. Perdón por la demora. No, por favor. Bonfi, ha sido un gustazo. Usted que vino temprano. Yo avisé. El que avisa no traiciona. Gente, hemos pasado un programa más en este mes aniversario de La Brújula en Altavoz Clásicos. Hoy aprendiendo un poco de arquitectura y de arte que tanto nos gusta y que no sabemos nada, por eso traemos a alguien que sí sabe, que nos puede contar fácilmente para que cualquiera como yo, que soy una burra, pueda entenderlo. Bonfi, gracias, viejita, nos vemos el miércoles que viene, a ver si venís más seria, por favor, porque esto está haciendo cualquier cosa últimamente. Gente, pásenla lindo. Quiere salir el sol, tuvimos que prender el aire porque acá ya hace calor, pero bueno, los amantes del verano los quiero empezar a ver desfilar prontito. Pásala lindo y ya sabes que mañana es el mejor día de tu vida. No estés amargado.